Morning, my name is Tracy Nyer, and I'm with the Virginia SBDC Network. Today's webinar, SWAM certification and doing business with the City of Alexandria, is one of the network's educational offerings. The Virginia SBDC is a partnership program between the U.S. Small Business Administration, George Mason University, and local host institutions throughout Virginia. With 27 locations across the Commonwealth, like the Alexandria SBDC, which is hosting today's session, the Virginia SBDC provides training and technical assistance to small businesses in their local communities. Our one-on-one consulting services are available at no charge. For more information or to schedule an appointment after the session, reach out to your local office. If you aren't sure where you can find your office, you can find a listing on our website, virginiasbdc.org. Before we get started, a couple of housekeeping items. We are recording today's presentation and it'll be posted on our website, virginiasbdc.org. If you have any questions during the presentation, type those questions into the question and answer window in either English or Spanish, and we will do our best to answer them at the end of the presentation. Today's presenters are Chris Tran Lay and Jason Hawkins. Chris has worked with small businesses since 2007. In June of 2016, she joined the Virginia Department of Small Business and Supplier Diversity as a business service manager covering the Northern Virginia region. She continues to work with aspiring entrepreneurs and small business owners to get them ready and into the Commonwealth of Virginia's procurement system by providing training, workshops, and one-on-one counseling. Jason is the City of Alexandria's SWAM lead. Buenos días, mi nombre es Tracy Nayar y soy parte de la red de Centros de Desarrollos para Pequeños Negocios de Virginia. El seminario de hoy, Certificación SWAM y cómo hacer negocio con la ciudad de Alexandria, es una de las ofertas educativas de la red. El SBDC de Virginia es un programa de asociación entre la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos, o el SBA, la Universidad George Mason y las instituciones anfitrionas locales en Virginia. Cuenta con 27 oficinas en Virginia, como lo es el centro en Alexandria, que aloja la sección de hoy. El SBDC de Virginia proporciona capacitación y asistencia técnica a los pequeños negocios en sus comunidades locales. Nuestros servicios de consultoría 1 a 1 están disponibles sin costo. Para obtener más información o para programar una cita después de esta sesión, comuníquese con su oficina local. Si no está seguro dónde está, puede encontrar una lista en nuestro sitio web www.virginiasbdc.org. Antes de comenzar, un par de anuncios. Estamos grabando la presentación de hoy, la cual se publicará en nuestro sitio web. Si usted tiene preguntas durante la presentación, escriba sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas chat, ya sea en inglés o español, y haremos nuestro mejor esfuerzo para responder al final de la presentación. Los presentadores de hoy son Chris Tran Lay y Jason Hawkins. Chris ha trabajado con pequeñas empresas desde el 2007. En junio del 2016, se unió al Departamento de Pequeños Negocios y Diversidad de Proveedores de Virginia como gerente de servicios comerciales que cubre la región del norte de Virginia. Continúa trabajando con emprendedores y propietarios de pequeños negocios para prepararlos en el sistema de adquisiciones en Virginia al brindar capacitación, talleres y sesiones de asesoramiento individualizadas. Jason es el líder del programa SWAM de la ciudad de Alexandria. Hello, everyone. Thank you so much to the Alexandria SBDC for putting this webinar together. So I am zooming in from Arlington, and it's a beautiful, beautiful sunny day here. I hope it is wherever it is that you're calling in from too. So I'm Chris Lay, and I am with the Virginia Department of Small Business and Supplier Diversity. For those who have not heard of our agency, we are your small business agency in Virginia. Hola a todos. Gracias al Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Alexandria por organizar este seminario virtual. Estoy conectada por medio de Zoom desde Arlington y es un hermoso día soleado. Espero que también sea igual de donde estés conectado.
Soy Chris Ley y pertenezco al Departamento de Pequeños Negocios y Diversidad de Proveedores de Virginia. Para aquellos que no han oído hablar de nuestra agencia, somos su agencia para pequeños negocios en Virginia. Our mission is to promote access to the Commonwealth of Virginia's contracting opportunities and ensure fairness in the procurement process. Nuestra misión es promover el acceso a las oportunidades de contratación en el estado de Virginia y garantizar la equidad en el proceso de adquisiciones. SBSD has 4 functions. The Virginia Small Business Financing Authority is SBSD's financing arm. We provide direct loans, credit enhancing programs, as well as bond and grant programs. So when you're ready to finance your business or need funding for your business, please consider the VSBFA as an option. El SBSD tiene 4 funciones. La Autoridad de Financiamiento de Pequeños Negocios de Virginia es el brazo financiero del SBD. Ofrecemos préstamos directos, programas de mejora crediticia, así como programas de bonos y subvenciones. Entonces, cuando esté listo para financiar su negocio o necesite financiamiento para su negocio, considere la VSBFA como una opción. We advocate for both buyers and small businesses. We do this because the governor has told state agencies he wants us to spend 42% of our discretionary contracting dollars with a SWAM business. So we connect buyers to SWAM-certified businesses to help them meet their goal. Abogamos tanto por los compradores como por los pequeños negocios. Hacemos esto por el gobernador. Ha dicho a las agencias estatales que quiere que gastemos el 42% de nuestros dólares de contratación discrecional en un negocio SWAM. Por lo tanto, conectamos a los compradores con empresas certificadas SWAM para ayudarlos a alcanzar su objetivo. We also advocate for small businesses. Every year during the General Assembly, we closely follow any bills that will affect small businesses. We help connect small businesses to buyers and create Buyer Connect events so that small businesses can meet buyers to start that first step in building relationships with buyers. También abogamos por el pequeño negocio. Cada año durante la Asamblea General seguimos de cerca cualquier proyecto que la ley afecte a los pequeños negocios. Ayudamos a conectar a los pequeños negocios con los compradores y a crear eventos de conexión con los compradores para que los pequeños negocios puedan conocer a los compradores y comenzar este primer paso en la construcción de relaciones con los compradores. So I'm with the Business Development Outreach Division. Our team are the ones who do the one-on-one business counseling sessions to assist aspiring entrepreneurs start a business and small business owners to grow their business. We do events and workshops in collaboration with our partners to teach small businesses the state procurement process, and we also provide technical assistance. Estoy en la División de Desarrollo Empresarial y Alcance Comunitario. Nuestro equipo son los que brindan asesoramiento empresarial personalizado para ayudar a los aspirantes empresarios a iniciar un negocio y a los propietarios de pequeñas empresas a hacer crecer su negocio. Realizamos eventos y talleres en colaboración con nuestros socios para enseñar a las pequeñas empresas el proceso de adquisición estatal y brindamos asistencia técnica. And lastly, we are the certifying agency for the SWAM certification. The SWAM certification is Virginia's small business program. It's similar to the federal SBA 8A program, except we don't kick you out after 9 years. You actually grow out of the program. And you're here today because you want to learn more about the SWAM certification. Y por último, somos la agencia certificadora para la certificación SWAM. La certificación SWAM es el programa de pequeños negocios de Virginia. Es similar al programa 8A, un programa de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos, excepto que no lo echamos afuera del programa después de 9 años. Incluso creces fuera de nuestro programa. Discutiré más sobre la certificación SWAM más adelante. SWAM stands for Small, Women, and Minority-Owned Businesses.
This is Virginia's small business program to enhance procurement and contracting opportunities to SWAM businesses. It's a way to help small businesses get into government contracting. SWAM son las siglas de pequeños negocios, propiedad de mujeres y minorías. Ese es el programa de pequeños negocios de Virginia para mejorar la oportunidad de adquisición y contratación para las pequeñas empresas SWAM. Es una forma de ayudar a los pequeños negocios a participar en la contratación pública. So 97% of businesses in Virginia are considered small businesses, but only about 2% are SWAM certified. This is because SWAM certification is not for every business. It depends on your targeted customer. If your customer is not a state agency, then your business really don't need to be SWAM certified. Again, SWAM certification only gives your business an advantage in state government contracting. El 97% de los negocios en Virginia se consideran pequeños negocios, pero solo alrededor del 2% están certificados. Celie, you're muted. El 97% de los negocios en Virginia se consideran pequeños negocios, pero solo alrededor de 2% están certificados por SWAM. Esto se debe a que la certificación no es para todos los negocios. Depende de quién es su cliente. Si su cliente no es una agencia estatal, entonces su empresa no necesita obtener la certificación SWAM. Nuevamente, la certificación SWAM solo le da a su empresa una ventaja en la contratación del gobierno estatal. There are multiple designations under the SWAM certification umbrella. Our agency will certify your business for the small, micro, women, and minority designations under SWAM. Existen múltiples designaciones bajo la certificación SWAM. Nuestra agencia certificará su negocio para las designaciones pequeña, micro, mujer y minoría bajo SWAM. Virginia defines a small business as having 250 employees or less, or having $10 million or less in gross revenue. So right now, under current legislation, you only need to meet one of the criteria, either employee number or gross revenue limits. Virginia define el pequeño negocio como tener 250 empleados o menos o tener 10 millones o menos en ingresos brutos. En este momento, según la legislación actual, solo necesita cumplir uno de los criterios: número de empleado o límites de ingresos brutos. Because small is really not that small, we also have a micro-size designation. A micro-size business is defined as a business with less than 25 employees and have less than $3 million in gross revenue. You must meet both the number of employees and revenue requirements to be a micro-certified business. Debido a que el pequeño negocio no es realmente tan pequeño, también tenemos una designación de tamaño micro. Una microempresa se define como una empresa con menos de 25 empleados y menos de 3 millones en ingresos brutos. Debe cumplir tanto como el número de empleados como los requisitos de ingresos para ser una microempresa certificada. Women and minority-owned businesses must be 51% owned and controlled by the woman or minority in order to qualify. Las mujeres y las empresas pertenecientes a minorías deben ser propiedad y estar controladas en un 50% por la mujer o la minoría para calificar. SWAM certification is free. The application is done online and you upload your supporting documents online. It does take a while to get certified. The typical processing time is 60 business days. So think about 3 calendar months. And once you become certified, your certification is good for 5 years. La certificación SWAM es gratis. La solicitud se realiza en línea y usted somete sus documentos en línea. Se necesita un tiempo para obtener la certificación. El tiempo de procesamiento típico es de 60 días hábiles, así que piense en 3 meses.
Una vez que obtenga la certificación, su certificación es válida por 5 años. So it would seem to people that we ask for a lot of supporting documents, but remember, these are supporting documents to support your SWAM application. So the documents requested will really depend on how you answer the application. A la gente le parecería que pedimos mucha documentación, pero recuerde, estos son documentos de respaldo para respaldar la aplicación SWAM. Por lo cuanto los documentos solicitados dependerán de cómo responda la solicitud. So here are some documents that may be requested. The documents on this screen is required for all businesses. So proof of identification is typically your DMV license for the owner of the business. Proof of US citizenship or permanent residency for the owner of the business. And documented proof of owner's contribution to the business. What we're looking for here is your proof that your business belongs to you and that you use your personal funds to start the business. This proof can be as simple as a signed letter where you list what you spent on your business. Estos son algunos de los documentos que puede solicitarse. Los documentos de esta pantalla son obligatorios para todas las empresas. Prueba de identificación, la licencia de manejar para el propietario del negocio. Prueba de ciudadanía estadounidense o residencia permanente del propietario del negocio. Prueba documentada de las contribuciones del propietario al negocio. Lo que buscamos aquí es que usted pruebe que su negocio le pertenece y que utilizó sus fondos personales para iniciar el negocio. Esta prueba puede ser tan simple como una carta firmada en la que enumere lo que gastó en su negocio. The resume of owners and officers makes sure that your business is listed on your resume. Currículum vitae del propietario o oficial, asegúrese de que su empresa esté incluida en su currículum. Copies of professional license and permits. So some industries are regulated by the state, and that's such as the construction contractors, insurance agents, or realtors. If your business is regulated by the state, then we want to see your D-POR license. All other industries, this requirement is really for your local county business license and permit. Copias de las licencias y permisos profesionales. Algunas industrias están reguladas por el Estado, como contratistas de construcción, agentes de seguros o agentes inmobiliarios. Si su negocio está regulado por el Estado, queremos ver su licencia de DPOR. Para todas las demás industrias, este requisito es para la licencia y el permiso comercial de su condado local. If your business was required to file tax returns because you had revenues, then you need to submit your tax returns. The tax returns are your business tax return. If you file your business income on a Schedule C as part of your personal tax returns, then you submit your personal tax return. If you file your business income as an S Corp, then you submit your 1120S business tax return. Si su empresa tuvo que presentar declaraciones de impuestos porque tenía ingresos, debe presentar declaraciones de impuestos. Las declaraciones de impuestos son sus declaraciones de impuestos comerciales. Si presenta los ingresos de su negocio en el anexo C como parte de sus declaraciones de impuestos personales, entonces presente su declaración de impuestos personales. Si presenta los ingresos de su negocio como una corporación S, entonces presenta su declaración de impuestos comerciales 1120S. If you have employees, then you need to submit your 941 filings. We define employees the way the IRS does, so it's a W-2 employee. As the owner of the business, if you do not pay yourself a W-2 salary, then don't count yourself as an employee. Si tiene empleados, debe presentar sus presentaciones 941. Definimos a los empleados de la forma en que lo hace el IRS, por lo que son empleados W2,
como propietario de la empresa, si no se paga a sí mismo un salario W2, no se cuente como empleado. Then, depending on your legal formation of your business, you will need certain organizational documents. Here's a list for documents to submit if your business is a corporation. Luego, dependiendo de la formación legal de su negocio, necesitará ciertos documentos organizacionales. Así que aquí está la lista de documentos que debe enviar si su empresa es una corporación. And here's the list of documents to submit if your business is a limited liability company. The Articles of Organization is the form you filed with the State Corporation Commission to create your LLC. Once you file the Articles of Organization, the State Corporation Commission sends you the Certificate of Organization. Aquí está la lista de documentos que se debe enviar a su empresa si es una sociedad de responsabilidad limitada, LLC. Los artículos de organización son el formulario que presentó ante la Comisión de Corporaciones del Estado de Virginia para crear su LLC. Una vez que presentó los artículos de organización, la Comisión Estatal de Corporaciones de Virginia le envió el certificado de organización. The operating agreement is something we require from LLCs. If you're a single member LLC and you don't have an operating agreement, then simply upload a letter explaining that you are a single member LLC and therefore you don't have an operating agreement for this requirement. El acuerdo operativo es algo que requerimos de las LLC. Si es una LLC de un solo miembro y no tiene un acuerdo operativo, someta una carta que explique que es una LLC con un solo miembro y por lo tanto no tiene un acuerdo operativo para este requisito. For sole proprietors, we require a current business license and your certificate of assumed or fictitious name filing from the State Corporation Commission. Para los propietarios únicos, requerimos una licencia comercial vigente y su certificado de presentación de nombre ficticio o supuesto de la Comisión de Corporaciones del Estado de Virginia. For franchises, we require the franchise agreement. Para las franquicias, requerimos el contrato de franquicia. And for partnerships, we want to see your partnership agreement. Y para las asociaciones, queremos ver su acuerdo de asociación. So these next few slides are screenshots to help you with the certification process. Las siguientes diapositivas son capturas de pantallas que le ayudarán con el proceso de certificación. You can access the certification portal either from the link at the top of the slide or from the SBSD homepage under Certification Application Portal. When you click on that, this is the screen you get. If this is your first time into the certification portal, then you need to make up a username and a password. Click on Register because you first need to register your business on our portal. Puede acceder al portal de certificación desde el enlace en la parte superior de la diapositiva o desde la página del inicio del SBSD en el portal de solicitud de certificación. Cuando haces clic en eso, esta es la pantalla que obtienes. Si es la primera vez que ingresa al portal de certificación, debe crear un nombre de usuario y una contraseña. Haga clic en registrarse porque primero debe registrar su empresa en nuestro portal. So at the next screen, you need to fill out this information and we will send you a confirmation email. En la siguiente pantalla debe completar esta información y le enviaremos un correo electrónico de su confirmación. Once you get the email, click on Confirm Your Account. Una vez que reciba el correo electrónico, haga clic en confirmar su cuenta. Once you confirm your account, the system will say your activation is complete. Click on Close and it will take you back to the login screen. Una vez que confirme su cuenta, el sistema le dirá que su activación está completa. Haga clic en cerrar y lo llevará de regreso a la pantalla de inicio de sesión.
Now you can put in the same username and password that you used to register your business, but this time you're going to click on Log In. Ahora puede ingresar al mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó para registrar su empresa, pero otra vez hará clic en Iniciar sesión. Once you log in, click on the blue box that says New or Linked Application. Then you put in your EIN number. If your EIN is already in our system, and the system will ask you for your SWAM number to link you back to your existing file in our system. If your EIN is not already in our system, then it's going to take you to the application screen. Una vez que inicie la sesión, haga clic en el cuadro azul que dice Nueva aplicación o enlace. Luego ingresará su número de EIN. Si su EIN ya está en nuestro sistema, el sistema le pedirá su número de SWAM para vincularlo a su archivo existente en nuestro sistema. Si aún su EIN no está en nuestro sistema, lo llevará a la pantalla de la aplicación. So this is the application screen. Scroll down to complete the entire application. Once you've completed the application, click on Save, then click on the Next button at the bottom right corner. Esta es la pantalla de la aplicación. Desplace hacia abajo para completar toda la solicitud. Una vez que haya completado la solicitud, haga clic en Guardar y luego haga clic en el botón Siguiente en la esquina inferior derecha. It will take you to the screen to upload your supporting documents. Once you have uploaded all the requested documents, click on the Next button in the lower right corner. One last thing, don't forget to click on Submit when you get to the end of the application. Some people get all excited when they finish submitting all their documents and they forget to click on Submit. Lo llevará a la pantalla para cargar sus documentos. Una vez que haya cargado todos los documentos solicitados, haga clic en el botón Siguiente en la esquina inferior derecha. Una última nota. No olvide hacer clic en Enviar cuando llegue al final de la solicitud. Algunas personas se emocionan cuando terminan de cargar todos los documentos que olvidan hacer clic en Enviar. Once you start an application, you will be assigned a 6-digit tracking number that becomes your SWAM certification number once you are approved. You can track your application status on the SBSD website on the home page under Certification Application Status with your tracking number. Una vez que inicie una solicitud SWAM, se le asignará un número de seguimiento de 6 dígitos que se convertirá en su número de certificación SWAM una vez que sea aprobado. Puede monitorear el estado de solicitud en el sitio web del SBSD en la página de inicio en la sección Estado de la solicitud de certificación con su número asignado a su aplicación. So now that you know getting SWAM certified will give you an advantage in state government contracting. But what's the advantage? How does SWAM certification help you? Entonces, ahora que sabe obtener la certificación en SWAM, le dará una ventaja en la contratación de gobierno estatal. Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Cómo le ayuda la certificación en SWAM? Remember, I said the SWAM certification has multiple designations. There's small, micro, women, and minority. And those are just the 4 designations that our agency will certify you for. For procurement purposes, the 2 designations in the SWAM certification that gives you the advantage are small and micro. And that's because Virginia is race and gender neutral when it comes to procurement. ¿Recuerdas que dije que la certificación en SWAM tiene múltiples designaciones? Hay pequeñas, micro, mujeres, minorías. Y esas son solo 4 designaciones para las cuales nuestra agencia lo certificará. Para propósitos de adquisición, las 2 designaciones en la certificación SWAM que le brindan una ventaja son pequeño y micro. Y eso se debe a que Virginia es neutral en cuanto a raza y género
cuando se trata de adquisiciones. For opportunities under $10,000, the priority is given to micro-certified businesses. For opportunities between $10,000 up to $100,000, the priority here is given to a small certified business. Las oportunidades de contratos de menos de $10,000 se le da a una empresa microcertificada. Las oportunidades de contratos desde $10,000 hasta $100,000 se le da prioridad a una pequeña empresa certificada. So these opportunities are typically awarded based on price, where lowest price will win. However, if you're a micro or a small certified business and your price quote is within 5% of the lowest bid from a non-SWAM certified business, you win the opportunity. Por lo general, esas oportunidades se otorgarán en función del precio. El precio más bajo ganará. Sin embargo, si usted es una micro o pequeña empresa certificada y su cotización está dentro del 5% de la oferta más baja de una empresa no certificada por SWAM, usted gana la oportunidad. So for opportunities that are over $100,000, these would be your RFPs. There is typically a requirement that the proposal include a small business utilization plan. This is a small business plan that the prime has to come up with and decide what part of the contract or how much of the contract they will sub to a SWAM certified business. So if you're the SWAM certified business and you submit the proposal as a prime, you don't need to come up with a plan to use a SWAM sub because you're the SWAM business. If you want to be a sub, this is the one way to get a prime to use your business. So the prime can put you down as a SWAM sub. Proposals are graded on a 100-point scale. The small business plan requirement for proposals can be anywhere between 5 points up to 25 points of the proposal grade. Para oportunidades que superan los $100,000, esta sería una licitación o RFP. Normalmente existe el requisito de que la propuesta incluya un plan de utilización para pequeñas empresas. Este es el plan de pequeñas empresas que el contratista o la compañía principal tiene que idear y decidir qué parte del contrato, cuánto del contrato subvencionarán a una empresa certificada SWAM. Si es una empresa con certificación SWAM y envía una propuesta como contratista o compañía principal, no es necesario que elabore un plan de usar subcontratistas SWAM porque ya es una empresa SWAM. Si quiere ser un subcontratista, esta es una forma de obtener un contrato trabajar con un contratista o compañía principal para usar tu negocio. Así que el contratista, compañía principal, puede colocarte como el subcontratista SWAM. Las propuestas se califican de una escala de 100 puntos. El requisito del plan de pequeña empresa para la propuesta puede estar entre 5 puntos y 25 puntos de la calificación de la propuesta. And that's how SWAM certification can help you get into state government contracting. Y así es como la certificación SWAM puede ayudarle a obtener contratos con el gobierno estatal. And here's my contact information. If you have any questions regarding the SWAM certification when you go through the process, please reach out to me for assistance. I would be happy to walk you through the entire application and make it as easy as possible for you. Aquí está mi información de contacto. Si tiene alguna pregunta sobre la certificación SWAM cuando pase por el proceso, comuníquese conmigo para poder ayudarle. Estaré encantada de guiarte a través de toda la aplicación y hacerte lo más fácil posible. So please think of the SBSD as your first step for business resources. Reach out to us with your business needs and we will do our best to help you. Piense en el Thank you. SBST como su primer paso para los recursos comerciales. Comuníquese con todos nosotros para sus necesidades comerciales y haremos lo mejor esfuerzo para ayudarlo. Thank you.
Muchas gracias. Great. Before we move on to Jason, we've got a couple of questions. Antes de proceder con nuestro próximo expositor, tenemos algunas preguntas. Is there a requirement that a business be incorporated in Virginia in order to qualify? ¿Hay un requisito que la empresa tiene que estar incorporada en el estado de Virginia? No, there isn't. There are plenty of businesses outside of Virginia who are certified. You have to look at the requirement from out-of-state firms on our website for the different requirements for out-of-state firms. No, no existe un requisito que tiene que ser una empresa de Virginia, pero sí hay requisitos para empresas que vienen de otros estados en nuestro sitio web para conducir negocio en Virginia. On your explanation, you mentioned the EIN or IEN number. How do you obtain it? Sorry, I don't know which is the correct denomination or the meaning. Ok, usted mencionó el número de empleador EIN. No sé cuál es ese número, dónde se obtiene ese número. I'm sorry, I've been in government so long, I forget to speak in real words. As soon as I said it, I remember I should have said EIN is your employer identification number, and you get that from the IRS. You can go to irs.gov and request it for free. Me disculpan, he estado trabajando tanto en el gobierno que se me olvida la terminología. El EIN es el número de empleador. Este número usted lo puede conseguir en la agencia federal de el IRS. Can we use our certifications from other states, for example, California, to meet these certifications? I have an SB Micro, WBE, and an MWBE from WBENC, for example. Do I need to apply for SWAM for Virginia? Tengo mis certificaciones, pero son de California. Tengo certificación para empresa mujer, para empresa pequeña. Puedo hacer negocio en Virginia con la certificación. So yes, you have to apply for SWAM in Virginia. We don't accept other states' certifications. If you're an out-of-state business, a lot of times we will require you to have a home state certification. For example, if you're from Maryland, you have to be certified as a small or minority or business in Maryland before you qualify for Virginia SWAM. But you do have to apply for the SWAM in Virginia. Sí, tienes que aplicar para la certificación de Virginia en SWAM, pero si vienes de otro estado, si tienes otra certificación en tu estado de casa principal, tienes que estar certificada en el estado original y después tienes que aplicar para el SWAM de Virginia. And this final question may lead us into the next presentation. Where can you see the contract opportunities that are available from the City of Alexandria? Y esta próxima pregunta creo que nos ayuda a pasar al próximo tema, cómo buscar contratos, oportunidades de contratos en la ciudad de Alexandria. So I am going to defer that to Jason and his presentation to answer for the City of Alexandria. Esta pregunta se la voy a deferir a mi colega Jason, que va a estar haciendo la presentación en Alexandria. With that, let's start the second presentation and we can ask questions at the end. Y con esto vamos a iniciar la presentación, cómo hacer negocios en Alexandria y después contemplar sus preguntas al final de la presentación. Okay. Well, I appreciate the opportunity to speak with you about the opportunities currently available with the City of Alexandria. Agradezco la oportunidad de hablar con ustedes sobre las oportunidades disponibles actualmente en la ciudad de Alexandria. Thank you to the Alexandria SBDC for putting this webinar together. Gracias al Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Alexandria por organizar este seminario virtual. Okay. Well, my name is Jason Hawkins, and I serve as the city's SWAM lead. SWAM, for those of you who are not familiar with it, means small, women-owned, and minority-owned businesses. Mi nombre es Jason Hawkins y sirvo como el líder del programa SWAM de la ciudad de Alexandria.
lo cual significa negocios pequeños, propiedad de mujeres, propiedad de minorías. So in this presentation, I will provide you with information about my professional background. En esta presentación les proporcionaré información sobre mi trayectoria profesional. In addition to this, I will explain to you how you and your business can register with the City of Alexandria. Además de esto, explicaré cómo usted y su empresa puede registrarse en la ciudad de Alexandria. I will also explain the city's procurement process and how it relates to you as a business. Explicaré el proceso de adquisiciones de la ciudad y cómo se relaciona con usted y su empresa. I will also review the opportunities that are currently available through the city's various agencies. Revisaré las oportunidades que están disponibles actualmente a través de las diversas agencias de la ciudad. And if we have time, I will answer any questions the audience may have. Y si tenemos tiempo, responderé cualquier pregunta que pueda tener la audiencia. Okay. So to quickly go over my background, I'm a graduate of Penn State University. Para repasar rápidamente mi educación, me gradué de la Universidad de Penn State. Currently, I'm pursuing my master's in business administration from the University of Maryland. Actualmente estoy cursando mi maestría en administración de empresas de la Universidad de Maryland. In the past, I have worked in operations and procurement as a consultant for various Fortune 500 companies and trade associations throughout the Washington metropolitan area. En el pasado, he trabajado en operaciones y adquisiciones como consultor para varias empresas y adquisiciones comerciales de Fortune 500 en todo el área metropolitana de Washington. In my current position with the City of Alexandria, I serve as the city's SWAM lead for the Department of Finance. En mi cargo actual en la ciudad de Alexandria, sirvo como líder del programa SWAM de la ciudad en el Departamento de Finanzas. In this role, my goal is to interact and encourage the area's small businesses to align themselves with the City of Alexandria. En esta función, mi objetivo es de interactuar y alentar a las pequeñas empresas del área a alinearse con la ciudad de Alexandria. So the first step in for any applicant is to register their business with the City of Alexandria. Instructions are available on the city's website, www.alexandriava.gov. El primer paso para cualquier solicitante es registrar su negocio en la ciudad de Alexandria. Las instrucciones están disponibles en el sitio web de la ciudad www.alexandriava.gov. Be sure to first download the business guide. This includes critical information that businesses should be aware of before starting the process. Asegúrese de descargar primero la guía empresarial, que incluye información fundamental de las empresas deben conocer antes de iniciar el proceso. Once you have downloaded the guide, click on the registration portal link. Una vez que haya descargado la guía, haga clic en el enlace del portal del registro. As a business owner, you are probably asking, where does the city spend most of its money? In previous fiscal years, the top spend categories have been in construction services, trade services, and professional services. Como propietario de un negocio, probablemente se pregunta dónde gasta la ciudad la mayoría o la mayor parte de su dinero. En años fiscales anteriores, las principales categorías de gasto han sido servicios de construcción, servicios comerciales, servicios profesionales. So what does this mean overall? The city has in the past spent over $162 million in operation purchases. Opportunities for businesses to engage the city and compete for open contracts are vast. ¿Qué significa esto en general? En el pasado, la ciudad ha gastado más de 162 millones en compras de operaciones.
Las oportunidades para que las empresas involucren a la ciudad y compitan con contratos abiertos son enormes. To complete the registration process, you will need to provide your W-9 form along with your business's tax ID number or the employer identification number, and a voided check with your online application. We ask that you provide this information to assist our accounting team with their verification process. If these items are not attached, your online application with our accounting team will halt the registration process until you provide the necessary documentation. Para completar el proceso de registro, deberá proporcionar un formulario W-9 junto con el número de identificación fiscal de su empresa y un cheque anulado con su solicitud en línea. Le pedimos que proporcione esta información para ayudar a nuestro equipo de contabilidad para procesar y verificar su información. Si estos elementos no se adjuntan con su solicitud en línea, nuestro equipo de contabilidad detendrá el proceso de registro hasta que proporcione la documentación necesaria. Completing the application will take anywhere from 20 to 30 minutes. It is important that you provide the following information: your business's contact information, which includes its phone number, email, and mailing address. Your business's SWAM designation. This applies only if you have registered with the Commonwealth of Virginia. Your business's commodity codes. Selecting these codes will allow the city's department heads to search. It will allow the city's department heads to search for the appropriate businesses under the specific service category. The more commodity codes that you have selected, the more likely your business's name will pop up on the other end. Completar la solicitud en línea tomará entre 20 y 30 minutos. Es importante que proporcione la siguiente información: la información de contacto de su empresa, que incluye su número de teléfono, correo electrónico y dirección postal. Su negocio tiene la designación SWAM. Esto se aplica solo si se ha registrado en el Commonwealth de Virginia. Códigos de productos básicos de su negocio. La selección de esos códigos permitirá que los jefes de departamento de la ciudad busquen la empresa adecuada en la categoría de servicio específica. Cuanto más códigos de productos haya seleccionado, es más probable que aparezca el nombre de su empresa en el otro extremo. So once you've completed the registration process, and this normally takes about 3 to 4 weeks for our accounting team to review and approve, you will then have access as a user to view, select, and compete for open solicitations with the city. Una vez que haya completado el proceso de registro, que puede tomar de 3 a 4 semanas, para que nuestro equipo de contabilidad lo revise y le apruebe, tendrá acceso como usuario para ver, seleccionar y competir por solicitudes abiertas con la ciudad de Alexandria. So if you already have an active profile, go ahead and search our database. And it's at the link which is provided in the slide at www.alexandria.gov/purchasing#current-bids. Si ya tiene un perfil activo, continúe y busque en nuestra base de datos en el sitio web www.alexandria.gov, compras, purchasing y oportunidades, current bids. At this point, I should point out that vendor profiles have a 3-year shelf life with the city. If you are not actively
updating and reconfirming your business's information, then our site will automatically move your profile to inactive status. This means that your business would then have to reapply to open your account. También debo recalcar que los perfiles de proveedores tienen una vida útil de 3 años con la ciudad. Si no está actualizando o reconfirmando activamente la información de su empresa, nuestro sitio moverá automáticamente su perfil a un estado inactivo. Esto significa que su empresa tendría que volver a presentar una solicitud para abrir su cuenta. If you are interested in searching for solicitations with other agencies like the Alexandria Public Schools, please go to their website at www.acps.k12.va.us/purchasing. Si está interesado en buscar solicitudes con otras agencias, como las escuelas públicas de la ciudad de Alexandria, visite su sitio web www.acps.k12.virginia.us/purchasing. Please note that ACPS has their own separate SWAM registration process that is separate from the City of Alexandria. Tenga en cuenta que ACPS tiene un proceso diferente al de SWAM y está separado de la ciudad. This slide is a list of current competitive bids that were recently awarded with ACPS. A continuación se incluye una lista de ofertas competitivas que se otorgaron recientemente con ACPS. Alexandria Transit Authority, or DASH, is another agency that advertises its various RFP projects online. El Sistema de Transporte o Autoridad de Tránsito en Alexandria, o DASH, es otra agencia que anuncia sus diversas licitaciones de proyectos en línea. Now, if you're interested and would like to see the various projects available, please go to www.bus.com/about-us/solicitations. Si está interesado y le gustaría ver los diversos proyectos disponibles, visite la página www.bus.com. Now, if we have time, I'm open to take any questions from our audience. Si tenemos tiempo, estoy dispuesto a responder algunas preguntas de nuestra audiencia. Great, we have a few questions. Sí, tenemos algunas preguntas. Okay. Can you please define what professional services include? ¿Podría explicarnos o definir lo que es servicios profesionales y qué incluye eso? Good question. Professional services will mean anything where maintenance, groundskeeping, landscaping, and I want to say electrical work. Hopefully that does answer your question. Sí, los servicios incluyen mantenimiento, corta de grama, electricidad, mantenimiento. We can also open the floor for audio questions. So if you have a question, raise your hand and I will unmute you. También tienen la oportunidad de hacer sus preguntas por este medio. Pueden apretar el botón para que usted puedan hablar. I have unmuted Pachi if you want to ask your question. Yeah, thanks for that. This is Kip Pagach. I'm in Norfolk, Virginia. Fairwater Associates is my small business. We're actually in the process of submitting a response to a source of sought request to the city. Nowhere in the solicitation did it say anything about supplier registration with the city. So I'm curious about that. That's the first question. The second question is,
we received all the information about this sources sought through Electronic Virginia, EVA, and you haven't said anything about EVA. So those are my two questions. La pregunta es que nosotros, soy el señor Pachi y estoy interesado en licitar y llegó una información sobre una licitación y no vi información de cómo que tenía que estar registrado como un proveedor, y también esta licitación, esta información la recibí por medio del portal EVA, pero no vi información sobre EVA. So to, I guess, touch on the first part or the second part of your question about EVA, the City of Alexandria will advertise certain solicitations on EVA, and that's only because, you know, since we are part of the Commonwealth, our solicitations automatically get uploaded on that site. So, para responderle la primer pregunta, Alexandria siempre va a anunciar también sus solicitudes y oportunidades también en el sistema de EVA. But normally, I could tell you just from being in the inside, Alexandria, they tend to advertise its solicitations on its own city website. Pero puedo compartirte que también Alexandria, ellos, porque estoy adentro, podemos anunciar licitaciones dentro de nuestro mismo sistema. With respect to your first question about the registration process, no, the solicitation, I don't think that it would outline or state that you would have to register with the city, but it does make it easier for you as a business to navigate our web system. En términos de tu otra pregunta, no necesariamente la licitación va a tener información que tienes que estar registrado con la ciudad, pero sí es una buena práctica para que puedas estar pendiente de las licitaciones que salen en el sistema. At some point, though, you will be advised to register with the city. Again, you will be asked to provide your business's EIN and its W-9 and voided check, along with providing some basic information about your business. Pero en algún tiempo vas a tener que registrar tu negocio y proveer la información como tu W-9, como tu número de empleador, información de tu negocio y un cheque cancelado de tu empresa. Thank you, James. Am I still muted? You are not. Great. Can I do a quick follow-up? ¿Puedo hacerle otra pregunta? Gracias. Sure. So that's all really helpful. I appreciate the comprehensive response. In our proposal or our solicitation response, it's actually a sources sought response. We are teaming, and we're the prime with several other small businesses. Will all of our team members have to do the city registration ultimately? La pregunta es, gracias por tu respuesta. Nosotros estamos licitando y mi pregunta es si todos los subcontratistas también tienen que estar registrados en la ciudad. I want to say yes, that your business, the rest of the businesses, the rest of the companies that are aligned with your business will also have to provide some information. In fact, no. Let me clarify that. You as the prime will have to register online. I think at some point during the process, what you will have to do is at least identify the businesses or the other companies that are going to be subcontracted, or who will be working with you during the course of the project, if that makes sense. So let me be sure that I'm clear. You as the prime contractor will have to register online. At some point, I believe that you will have to at least notify or at least write out who the companies are. But no, I don't believe that they will have to go through the painstaking process of registering online. Just you. Thanks, James.
So Sure. déjame aclarar, tú eres el que va a licitar y vas a encabezar esta licitación, tú eres la compañía principal, tú vas a tener que registrar, pero los miembros del equipo, si son otros subcontratistas, lo que vas a tener que hacer es notificar quiénes son parte de la licitación y los subcontratistas que vas a usar y eventualmente proveer su información, pero por el momento tú vas a liderar tu información y después identificar los que son parte de la licitación. Paula, I've unmuted you if you want to ask your question. Okay, thank you. So I am just curious, what percentage of the procurement do you have allocated for IT? Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de las licitaciones o de la contratación se ha apartado para que son servicios de tecnología? Percent wise, I don't have that figure for you, but I could tell you that last year the city had spent over, I think, a little bit under $10 million on IT services. So that's another category where a lot of money is spent. No tengo exactamente el porcentaje, pero te puedo decir que el año pasado se gastó más de 10 millones en la categoría de tecnología. Okay, thank you. As a follow-up, for IT-related projects, who do we contact? Y como pregunta adicional, ¿a quién podemos contactar para oportunidades en lo que es la tecnología, contratos de tecnología? You can contact me actually first, and what I can do is then give you the contact information for our IT representative. Me puedes contactar a mí, Jason, y después puedo canalizar y hacer la conexión con nuestro persona que se encarga de tecnología. Do you award professional services such as administrative, accounting, attorneys, etc.? ¿Tú provees oportunidades de contratos para personas profesionales como contadores y abogados? Actually, we do. Yes. Sí lo hacemos. Can a new company apply for SWAM when it's their my first year operating? ¿Puede una empresa nueva aplicar para SWAM si es su primer año ejerciendo? It's a good question. I don't see why you could not. Yes. Sí, es Yes, una you buena can. pregunta. Sí puede. Sí se puede. And the last question that we have, do we get the slides? And I can answer that. Yes, we will be sending those out. Y la última pregunta es si vamos a tener copia de esta presentación y sí, van a recibir una copia. We've got one more. Does the City of Alexandria have procurements for food-related services? Otra más, si la ciudad de Alexandria tiene contratos, licitaciones en lo que es el campo de la comida, provisión de comida. No, I have not seen any food procurement with the city. However, that's another reason why I brought up the Alexandria Public Schools. I know that that agency has a lot of work with food services. No, la ciudad de Alexandria no tiene exactamente contratación en lo que es servicios de comida, pero por eso les mostré las escuelas de Alexandria. Ellos sí contratan mucho lo que tiene que ver el servicio de comida. Could we list your contact information one more time, Jason? Sure. Podríamos obtener la información de Jason, por favor. And that my email address is jason.hawkins, Hawkins, at alexandriava.gov. And my phone number is area code 703-746-4270. Sí, mi información está ahí. Mi teléfono y mi email, mi correo electrónico. Okay.
That's all for the questions. Thank you for attending today's session with Chris and Jason. They gave us some great information during the session. You'll receive an email after the session with a link to the recording as well as an evaluation to the session. Please help us to improve the session by filling out the evaluation. And I'll put that link in the chat window now as well if you wanted to do that now. You can find all of the upcoming training sessions throughout the state on our website, virginiasbdc.org. And if you'd like to schedule a one-on-one session, please contact your local SBDC, or you can email help@virginiasbdc.org. And just to remind you, the Alexandria SBDC has a bilingual business advisor, Salih, who has been helping us translate today. So please reach out to them. Gracias por asistir a la sesión de hoy. Chris y Jason nos brindaron una gran información durante esta sesión. Recibirá un correo electrónico después de esta sesión con un enlace a la grabación, así como una evaluación de esta sesión. Ayúdenos a mejorar nuestras sesiones completando esa evaluación. Si desea hacerlo ahora, puede encontrar el enlace en la ventana chat. Usted puede encontrar todas las próximas sesiones de entrenamiento en todo el estado en nuestra página web www.virginiasbdc.org. Si desea programar una sesión de consultoría individual, comunique con su SBDC local o envíe un correo electrónico a help@virginiasbdc.org. El SBDC de Alexandria tiene una asesora de negocios bilingüe, Celia Argueta, que ha estado traduciendo, que también puede brindar asistencia local. Thank you, everyone. Gracias Tracy, a it looks like todos. you put the chat, you only did it to the panelists. Thank you You're welcome. for letting me know that. And the link is in the chat window. Thank you, El enlace everyone. está Thank you, en- everyone. Have a great Friday.